Esta es la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta la esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Y si algún creyente tiene una viuda en la familia, que la mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Que el Señor nos ayude a predicar su palabra en esta mañana. Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios revela su carácter compasivo y protector hacia los vulnerables en la sociedad. Y esto no es solamente a las viudas, como lo hemos leído, sino también al extranjero y a los huérfanos. Estas personas, a menudo desamparadas, son objeto de un cuidado especial por parte del Señor. A través de las Escrituras, vemos que el Señor ordena a su pueblo cuidar de ellos y asocia ese cuidado con la verdadera justicia y la santidad. Dios también se ha asegurado de poner este sentir en el corazón del ser humano en general, no solo de los creyentes. Ese sentir se preserva incluso después de la caída. La inclinación a la compasión es el sello de la bondad de Dios en el corazón del ser humano. Y aunque a veces esa compasión se ve de manera muy borrosa, no queda duda de que está presente ahí. Y es algo que viene del Señor. Sin embargo, es por medio del pueblo de Dios, la comunidad de los creyentes, que ese cuidado se muestra como un cuadro pintado con los colores de la redención. Es decir, cuando se muestra esa misericordia y ese cuidado a través del pueblo de Dios, es que podemos ver el verdadero propósito, la verdadera intención de Dios en cuidar del vulnerable. Dice Éxodo 22, y voy a leer varios textos seguidos. A ninguna viuda ni huérfano afligieron. Si los afliges, ellos claman a mí, ciertamente escucharé su clamor. Deuteronomio 10:18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio también dice, entonces vendrá el levita, porque no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tu pueblo, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra de tu mano. Eso es 14:29 de Deuteronomio. También en Deuteronomio 24, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides una gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todas las obras de tus manos. Verso 19. También el Salmo 68:5, que es tal vez uno de los más conocidos. Él es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. También Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda.
también en el Nuevo Testamento Santiago no pudiera ser más explícito. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, 2 puntos: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es 1:27. En el nacimiento mismo de la iglesia, en Hechos 6, vemos una preocupación manifiesta por el cuidado del vulnerable y especialmente de las viudas, tanto que se designa a diáconos que pudieran repartir equitativamente según la necesidad de cada uno. Así que el capítulo 5 de 1 Timoteo no es un capítulo que cae por accidente. Esto de hablar de las viudas no es algo que aparece de repente solo por el contexto de Éfeso, sino porque es una preocupación real de Dios. Y aquí vemos instrucciones de Pablo, como vimos en el sermón anterior, que están relacionadas con las relaciones, valga la redundancia, en general. En el sermón pasado vimos que Timoteo fue instruido sobre cómo relacionarse con ancianos mayores, con jóvenes, con mujeres ancianas y con mujeres jóvenes. Y ahora en estos versículos abordaremos las instrucciones que apuntan a cómo Timoteo debía relacionarse con un segmento no pequeño en la iglesia, las viudas, porque parece que a causa de las guerras habían y bastante. Así que estas instrucciones van en dirección a cómo ayudar a esas viudas de manera efectiva sin comprometer los recursos que, entre otras cosas, son limitados de la iglesia. ¿Cómo podía la iglesia hacer este trabajo de manera eficiente, haciendo que todos sus esfuerzos tuvieran los frutos esperados? Y esta es precisamente la idea de la cual quiero persuadirlos en este sermón. Debido a que los recursos de la iglesia son limitados, y ustedes pueden verlo claramente, se debe cuidar al necesitado con sabiduría, dando ayuda a quienes realmente lo necesitan. Esa es la tesis que yo pretendo defender, de lo que espero persuadirlos a lo largo de este sermón, y lo que creo claramente es la idea de Pablo también en este pasaje. Debido a que los recursos de la iglesia son limitados, se debe cuidar del necesitado con sabiduría, dando ayuda a quienes realmente lo necesitan. Y noten que el título de este sermón no es la iglesia y el cuidado de las viudas, sino la iglesia y el cuidado del vulnerable, porque creo que los principios que extraemos aquí son útiles no solo para el cuidado de las viudas, sino para el cuidado de los vulnerables, incluso en nuestra época. Madres, cabezas de familia que no tienen trabajo, padres que se quedan desempleados y no tienen cómo proveer para sus casas, también hijos que pierden a sus padres y quedan huérfanos, y extranjeros que vienen a veces pidiendo ayuda y buscando refugio en la iglesia. ¿Cómo podemos actuar de manera eficiente según la palabra de Dios? Y vamos a desarrollar ese argumento a la luz de la división natural del pasaje. Veamos que el pasaje se divide en 4 secciones. La primera, se debe identificar primero a los que realmente tienen necesidad. Eso va del versículo 3 al versículo 8. Luego, se debe ayudar a quienes se conducen en piedad. Es decir, después de aplicar ese primer filtro, identificar quiénes son los que tienen necesidad, entonces nos enfocamos en algunas características que deben seguir esas personas. Eso va del versículo 9 al 10. Y finalmente se debe exhortar a quienes se conducen en impiedad, es decir, a quienes no andan sabiamente. Y para cerrar, el apóstol Pablo da unas recomendaciones finales que son como una forma de redondear la idea en el versículo 16. Así que identificar a los necesitados, asignarles la ayuda de acuerdo con ciertas instrucciones y exhortar a los que tienen necesidad, pero no están viviendo como personas que tienen necesidad o que no están viviendo como creyentes específicamente. Y vamos a ir a nuestro primer encabezado entonces. Se debe identificar a los que realmente tienen necesidad. Miren cómo empieza el versículo 3. El apóstol Pablo dice: honra a las viudas que en verdad son viudas. Yo sé que eso parece una frase como que uno lee de Reina Valera, ¿no? Dice, honra a las viudas que en verdad... Pero si uno se pone a analizar, uno dice, espérate. Eso es como que honra a las mujeres que de verdad son mujeres. O sea, ¿cómo se puede ser una viuda falsa? Entonces nos preguntamos como que ¿a qué se refiere Pablo con esto de honra a las viudas que en verdad lo son? Aunque para nosotros la categoría de viuda es algo que se adquiere cuando el marido de una mujer muere siendo su esposo. Inmediatamente tenemos la categoría de viuda. Parece que la comprensión de la iglesia, el término iba mucho más allá de una mera condición de soledad en el matrimonio.
parece que tenía la idea de un rol o incluso un oficio, ya lo veremos más adelante. Como ciertas cosas que estas mujeres hacían o se esperaba que hicieran en el contexto de la iglesia o fueran en el contexto de la iglesia. Así que a ellas se les demandaba cierta condición de piedad, por lo que pudiéramos decir que habían viudas verdaderas y viudas falsas, pero no porque a unas se les hubiesen muerto los maridos y a otras se les hubiesen desmayado, sino porque a una se le habían muerto los maridos y a otra también se le habían muerto los maridos, pero unas vivían de cierta manera y otras vivían de otra, completamente opuesta. En este caso, a una vida de piedad. Por otro lado, la expresión honra que se utiliza allí podría referirse a una de dos cosas. Podría referirse a algún reconocimiento económico, como lo vemos más adelante en el versículo 17, cuando se dice, los ancianos o los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y allí honor se refiere a un reconocimiento, a una remuneración. Es posible que aquí la palabra honra también tenga que ver con eso, y especialmente porque sea en el contexto de viudas que tenían una necesidad. Pero también honra podría referirse al respeto, a conducirse con decoro y con cuidado con estas hermanas, a tenerlas en alta estima. O podrían ser las dos cosas, reconocerlas económicamente, al mismo tiempo que se les reconocía su condición de mujeres sabias que habían lidiado el sufrimiento y que ahora podían aportar a través de esa sabiduría y de esa experiencia de dolor mucho a la iglesia local. Más adelante veremos un poco más de este aspecto del reconocimiento de la viuda. Pero una vez hecha esa aclaración, el apóstol distingue aquí tres grupos o tres tipos de viuda. Yo nunca pensé en mi vida que diría algo así, pero este texto tiene tres categorías, tres tipos o tres clasificaciones para las viudas. Eso es bien chistoso. En primer lugar, tiene a las viudas que son viudas pero que tienen familiares, en este caso hijos y nietos. Entonces él dice, mira, hay unas viudas que de verdad son viudas, se le murió su esposo, pero tienen hijos, y no solo hijos, tienen nietos. Ella no está sola, ella tiene a dónde acudir. Luego hay un segundo grupo que es la que se ha quedado sola, pero ha puesto su confianza en el Señor. Mírenlo en el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y recompensarla. Sin embargo, 5. La que en verdad es viuda y se ha quedado sola, noten esa combinación, es viuda y se ha quedado sola. La palabra sola significa sola, sin nadie. Sola, solita, sola, sin nadie que la ayude. Dice, y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplica y oración noche y día. Le estoy diciendo, hay un tipo de viuda que es la que se quedó sola y lo único que tiene es a Dios y la oración. No tiene más nada. Dios y la oración. Y dice, esa es la verdadera viuda. Esa es la que en nuestro contexto, dice Pablo, es una viuda verdadera. Pero hay una tercera categoría que Pablo menciona aquí, y es en el versículo 6, la que se entrega a los placeres desenfrenados, y él dice, aún viviendo está muerta. Es la que se quedó viuda, y entonces levantó sus manos al cielo el día del matrimonio y dijo, gracias a Dios soy viuda, voy a vivir mi vida como yo la quiero vivir, y se entrega a los placeres del mundo. Entonces, ahí están esos tres grupos. Acerca de ese primer grupo se dice que estas viudas que tienen hijos y nietos, deben los hijos, me interesa mucho que presten atención los niños que están aquí y los hombres que están aquí y los hijos que están aquí, a esta palabra que Pablo usa para referirse en este caso particular al cuidado de los hijos de los padres. Dice, acerca de estas mujeres deben los hijos aprender primero a cuidar de sus madres e incluso sus nietos. ¿Por qué es interesante eso? ¿Por qué tiene eso que aprenderse? Porque uno no nace sabiendo eso. Los hijos no tienen una inclinación natural a ese cuidado, y menos cuando se casan. Debe aprenderse a entender que esto es importante. Y esto es importante no porque Pablo lo dice. Esto es importante porque es un mandamiento de la ley de Dios. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la faz de la tierra.
Pablo, explicando ese mandamiento, dice que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, que esto es algo que Dios manda y esto es algo que no nace, pero se aprende. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: enséñale a los hijos de esas mujeres que es su responsabilidad cuidar de ellas. El cuidado que los creyentes tienen de sus familiares en condición de vulnerabilidad puede ser un testimonio al mundo o de bondad y misericordia o de endurecimiento y maldad. Una de dos. Una de dos. Más adelante Pablo dice que si estos no proveen para su propia casa, son peores que los incrédulos. Y eso es una declaración bien delicada. Enséñale a los hijos que vivan de esa manera, porque si no lo hacen, están comunicando que son peores que los incrédulos. Eso es como si él estuviera diciendo: mira, aquí en Éfeso ni los incrédulos hacen eso. El más malo de los malos, de los malos, Mr. Maldad en Éfeso, tiene a la mamá en su casa. Y la cuida, en condición de vulnerabilidad, por supuesto. Provee cuidado para ella. Eso de tiene la mamá en su casa es una forma de decirlo, está proveyendo para ella cuidado. Si somos creyentes, debemos planificar nuestra vida de modo que podamos asistir a nuestros padres cuando nos necesiten, porque eso agrada al Señor. No sé si se ha dado cuenta, pero uno planifica para todo menos para eso. Y muchas veces como padres, los padres diligentes planifican hasta la universidad del hijo. Otros padres todavía más diligentes hasta la herencia que le van a dejar al hijo. Otros todavía más diligentes hasta se la dejan en vida para ahorrarle los problemas de la pelea después de la muerte. Y los hijos nunca planifican su presupuesto, su tiempo o cómo será. Cuando papi y mami estén viejos, ¿quién lo cuida? Mi hermana la soltera, ¿quién más? Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Entonces tuve familias en las que la hermana que no se casó, que tiene 14 hermanos más, es la que está partiéndose la espalda. No, esto no tiene nada que ver con algún caso particular, pero es una cosa que nosotros vemos y es el pan. Y los otros hijos completamente desentendidos, y entre ellos creyentes a veces. Mal testimonio. Es un mal testimonio, un terrible testimonio del Evangelio. Los hijos creyentes son los primeros en proveer condiciones en la medida de sus posibilidades, pero con intencionalidad por cuidar y proteger. Y créame, hermano, una manera de hacerlo es proveer para eso. Y hay muchas formas hoy de hacerlo. Hay fondos de ahorro, hay maneras en las que se pagan seguros incluso para momentos como esos. Personas están a veces proveyendo lo necesario para que la salud en su momento sea lo suficientemente robusta para cuidar de sus padres cuando tengan la edad suficiente. Incluso si fueron malos padres. De hecho, todavía más si fueron malos padres. Así que eso en cuanto a las viudas que tienen hijos, que cuiden los hijos y los nietos de ellas. Porque escúcheme, todavía las abuelas están dentro del círculo de alcance de responsabilidad y de cuidado. El segundo grupo que vemos aquí tiene que ver con las que verdaderamente son viudas. Son mujeres que han perdido a sus esposos, su principal fuente de sustento, pero que se han aferrado piadosamente al Señor en súplica de día y de noche. No es apropiado aplicar aquí las condiciones de las viudas judías que eran diferentes a las viudas griegas en esa época. Posiblemente aquí se está refiriendo a las viudas en el contexto del Imperio Romano, que no era igual como se veía en los días judíos. Incluso en algunos casos las viudas en el Imperio Romano hasta podían heredar, podían establecer ciertos negocios, podían garantizar algunas condiciones. De hecho, por eso era que algunas de ellas decidían quedarse solas, porque podían disfrutar en cierto sentido de la riqueza que le había dejado su marido. Y algunas leyes, aunque fueran un poco chuecas, intentaban proteger un poco la propiedad en ese sentido familiar. Pero habían unas que no tenían absolutamente nada, que por la razón que fuere su marido no le dejó nada. Que sus hijos se murieron en la guerra,
o que tal vez no tuvo hijos y por supuesto menos nietos. Así que estas mujeres, como decíamos, lo único que tienen es al Señor. Esto nos recuerda a aquella viuda a la que se refirió el Señor en Lucas cuando dice que iba donde un juez y clamaba de día y de noche para que el juez le diera la herencia, y le suplicaba y le suplicaba y le suplicaba, y el juez injusto se hartó y se la dio. Es esa idea de una mujer que entiende que su única esperanza está en la providencia del Señor. También llama la atención que estas mujeres, a pesar de su vulnerabilidad, ponen su esperanza en Cristo. Mira lo que dice. Su única esperanza es el Señor. Ellas confían en Dios como su principal fuente de sustento y cuidado, y expresaban eso a través de oraciones intensas. Mis hermanos, no es verdad que tener necesidades nos aleja del Señor. Si realmente hemos confiado en Dios, la necesidad lo que hace es acercarnos mucho más. Si realmente Dios está en nosotros, si hemos conocido al Señor en momentos de necesidad, la respuesta no va a ser irnos. ¿Cuánta gente tú puedes oír en la calle diciéndote, ¿tú por qué estás aquí? Yo conocí al Señor. ¿Y por qué tú no estás congregándote, siendo fiel, sirviendo? Es que pasé un momento difícil, no lo soporté y me aparté. Dios en su misericordia provee a veces el dolor como una fuente de gracia para sus hijos. Y lo usa para acercarnos a Él. Estas viudas eran impresionantemente bendecidas. Lo que posiblemente era a los ojos de los hombres lástima, delante de los ojos de Dios era una cosa maravillosa. Ellas se estaban acercando al Señor. Estas eran mujeres que debían ser cuidadas por la iglesia. A ellas es que dice Pablo, esas son verdaderas viudas. En un momento veremos la forma, pero debían ser una prioridad de la iglesia el cuidado de ellas. Eso aplica para cualquier persona en necesidad dentro de la iglesia. Independientemente de si es viuda, como lo decíamos, o padece alguna calamidad, debemos asegurarnos que a pesar de las debilidades, son personas que están confiando en el Señor. Yo he tenido que enfrentar casos en los que personas vienen con una necesidad. Ya es el típico caso de pedir limosna con escopeta. ¿Has escuchado eso? Es que ustedes no son una iglesia. Ustedes tienen que ayudar. ¿Cómo es que no me ayuda? Pastor robón, ladrón ese, me dijo uno un día medio loco, refunfuñando, yéndose. Oh, las iglesias son lo mismo. El tipo yo creo que estaba hasta borracho. Pero él decía, él no vio iglesia, él vio organización de beneficencia, como pide. Entonces él dice, no, las personas en condición de vulnerabilidad, de esa vulnerabilidad que es resultado de la providencia de Dios, normalmente van a ser personas que van a asimilar eso con piedad. Van a mostrar una confianza verdadera en el Señor. No van a blasfemar. No van a vivir en desorden moral, como era el caso de las del tercer grupo. Eran mujeres cuya condición de viudez las había entregado a placeres desenfrenados, como lo dijimos ahorita, si al verse liberadas de un esposo, ahora podían vivir como querían. La lápida de su esposo decía algo como, por fin libre. Como vemos, el primer ejercicio para la aplicación de la misericordia dentro de la iglesia es identificar a los que realmente tienen necesidad. Hermanos, créanme, eso no es una obra inmisericordia, porque alguien puede decir, wow, tanta cosa para dar una ayuda. Caramba, que sea esto, viuda. No, es que no es un asunto de minuciosidad, no, es simplemente un asunto de honrar lo que realmente es digno de honra. Reconocer lo que realmente es digno de ser reconocido. Ahora, se dice que estos que tienen necesidad deben ser reconocidos, identificados, y también deben ser observados la manera en la que esa necesidad ha tenido un efecto en sus vidas. ¿Cuál es el resultado que ha producido en sus vidas? Si se han acercado al Señor aún en medio del dolor y la debilidad, o si por el contrario se han alejado al pecado y a una vida desenfrenada.
Así que una vez las viudas, en este caso, son identificadas, el siguiente paso es la asignación. Ok, ya tenemos la capacidad de poder identificar, ahora qué hacemos. Y ahí viene el siruma de este sermón en bicicleta. Se debe ayudar a quienes se conducen en piedad. Ese es nuestro segundo encabezado. Miren el versículo 9. Que la viuda sea puesta en lista. ¿Cuál lista? Solo si no es menor de 60 años. ¿Y por qué? ¿Y las menores si tienen 59? Habiendo sido la esposa de un solo marido, pero si se le murió el primero y después el segundo. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos. Pero si ha criado hijos, ¿no deberían los hijos sostenerla? Si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Ya ven por qué el texto es difícil de interpretar. Se debe aclarar de antemano que esto tiene que ver con la práctica de socorro al vulnerable en el contexto de la iglesia y con los recursos de la iglesia. Ojo, es cierto que nosotros deberíamos ayudar a toda persona que lo necesite. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Es decir, nosotros no vamos por ahí viendo una necesidad. Tengo una necesidad. No, tú no vas a mi iglesia y no veo que vivas en piedad, así no te doy nada. No. Esto solo está regulando el cómo la iglesia administra los recursos de misericordia. ¿Quieren en términos más contemporáneos? ¿Cuál es la política del fondo de misericordia de la iglesia? Específicamente para el rubro viudas. Los administradores de empresas están felices, les encantan eso. Rubro, asignación, viudas. Bueno, esto solo está enmarcado, estas instrucciones, en el contexto de la iglesia local. Y específicamente de la administración de la misericordia. Muy bien. Con eso en mente, entonces, debemos entender que la ayuda aquí se refiere a ayuda sistemática y sostenida. No ayuda ocasional. La iglesia debe ser sensible a toda necesidad de sus miembros. Si una persona enferma, así no sea viuda, y no tiene dinero para los medicamentos, nosotros no vamos a ir con 1 Timoteo 5 y las gafas debajo de la nariz. Espérate. No, dile a tu hijo que te lo compre. No, nosotros no vamos a comprar eso. No vamos a hacer eso. Es una ayuda ocasional. Vamos a movernos. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás se duelen con él. Si una hermana pierde a su esposo, independientemente de que quede con hijos, nosotros, no, espérate, que los hijos la mantengan. Pero los hijos tienen 10 años, 12 años. No, nos vamos a mover como familia y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero este texto tiene que ver más con ayuda sostenida y sistemática, es decir, con algo que se da mensualmente, para usar un lenguaje mucho más apropiado, o cada 15 días, o con cierta regularidad. Así que este pasaje ha sido objeto de mucho debate. Como les dije, no es fácil de interpretar. Y cuando uno está como predicador haciendo investigación, y busca comentarios y eruditos y cosas, y uno se encuentra que de 17 eruditos, 16 tienen puntos de vista distintos, uno dice, estoy en problema. Porque cada uno de ellos tiene una perspectiva. Y uno dice, wow, pero ¿por dónde vamos aquí? Así que vamos a tratar de seguir lo que parece la lectura más natural del pasaje, con algunas informaciones que tenemos del contexto de la época. Las preguntas: ¿a qué se refiere la lista? ¿Son todas las viudas en necesidad mencionadas en los versos anteriores o esta es otra categoría de viudas? ¿Era alguna especie de planilla de seguimiento para las ayudas? ¿Estas viudas ejercían algún oficio particular? Son algunas preguntas alrededor de esta cuestión. Parece indicar, por la forma en la que se demandan los requisitos, que esta era viuda, una especie de oficio que se estableció en la iglesia temprana con el ánimo de dar a las viudas que deseaban servir al Señor tareas específicas, mientras la iglesia les reconocía una especie de salario o de manutención. Cuando uno lee los versículos acerca de los requisitos que debían cumplir, se parece a los requisitos de un diácono. Es decir, la manera en la que se enumeran, que haya sido mujer de un solo marido, que sea esto, piadosa, de buen testimonio.
da la idea como de que era un estándar para las personas que iban a hacer cierto trabajo. De hecho, la mención que tenga buen testimonio de buenas obras nos da la idea de que debía ser una mujer que se iba a ocupar de unas tareas específicas, que haya hospedado, que haya servido, que tenga hijos, que sepa cuidar, que pueda atender al extranjero. Es como que tiene algunos dones y habilidades de servicio. Así que parece que la idea de poner en una lista podría ser algo como poner en la planilla de pagos o poner en la lista de personas con remuneración. Porque más adelante vamos a ver el asunto con los ancianos. Y él dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra o de doble honor. Entonces pareciera que el tema que está tratando allí el apóstol Pablo es el tema de cómo nos relacionamos con la gente en relación a lo que les reconocemos. Y esto nos está dejando ver como por una endijita cómo era la organización de la iglesia en el primer siglo. Porque es que uno ve la iglesia del libro de los Hechos y uno cree que comían agua, que respiraban y salían al sol y hacían fotosíntesis, que no comían, pero no. Tú puedes ver que había un sistema completo de administración. Era imposible teniendo a Mateo de apóstol que estas cosas se salieran de control. Así que no es extraño ver, y mucho menos a la luz de la cultura del Imperio Romano, en la que estas listas de planillas, que eran simplemente el nombre de la persona, como se han encontrado en algunas excavaciones arqueológicas, el nombre de la persona, el oficio y el monto que se le pagaba, posiblemente era algo de este tipo. Posiblemente. Y es lo que explica el lenguaje que se da con relación al oficio que estas viudas debían ejercer. Voy a leer el comentario de William Hendrickson, quien a su vez está citando a otro comentarista al respecto. Cito: estas son las viudas que cumplían los requisitos necesarios para la realización de ciertas funciones caritativas y espirituales en la iglesia. Él está citando allí a C.J. Ellicott, a Robertson y a otros cuantos eruditos. Más adelante dice, hay suficiente evidencia, sigo citando a Hendrickson, para mostrar que en la iglesia primitiva existía un cuerpo de viudas, por así decirlo, servidoras, damas, una especie de cuerpo de damas, o de viudas en este caso, con funciones bien definidas. Así, Tertuliano, posiblemente alrededor del año 204 después de Cristo, refiriéndose definitivamente a 1 Timoteo 3:9, 60 años, cuando dice 60 años, declara que la tarea de estas mujeres, esto es Tertuliano, siglo II, era su preparación por la experiencia en todos los afectos, debía hacerlas capaces de ayudar con prontitud a todas las demás con consejo y con consuelo. Es decir, que ya los padres de la iglesia hacen algunas menciones acerca de las funciones que tenían las viudas relacionadas con consuelo, con hospedar, y tiene mucho sentido. ¿Quién pudiera consolar mejor que una viuda que ha sido consolada por el Señor? ¿Quién pudiera cuidar de los niños huérfanos que una viuda que crió a sus propios hijos? ¿Quién pudiera entender de mayor manera la hospitalidad que una mujer que ha vivido su vida completamente sirviendo a otro, a un hombre en este caso, durante su vida? Entonces la iglesia vio una oportunidad aquí, ya terminé la cita, ¿no? Ellas servían en áreas de apoyo a mujeres y niños, cuidado de huérfanos, visitas a enfermos, atención, hospitalidad, entre otras funciones. Eran apoyo para los diáconos en ese sentido. No eran necesariamente diaconisas, lo cual es otra categoría. Era más una categoría de servicio. No debe entenderse como un ministerio tampoco. No es que era los pastores, los diáconos y las viudas. No. Era un grupo de apoyo. Pero ojo, eso tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque en Hechos 6, ustedes se acuerdan que la iglesia casi se divide por el problema de las viudas.
La iglesia estuvo al borde de dividirse porque las viudas estaban siendo desatendidas en cuanto a su ración de comida. Así que esto nos muestra la organización que la iglesia adquirió después de ese evento. Y eso no nos vuelve a pasar. Vamos a crear una estructura para incorporar a las viudas al sistema de la iglesia, de modo que ellas puedan tener una forma de dedicarse vocacionalmente al servicio y que podamos reconocérselo. Así que la viuda que era puesta en lista era una viuda que decía: yo estoy renunciando a todo lo demás para dedicarme vocacionalmente al servicio de la iglesia, haciendo un voto. Por eso más adelante dice acerca de las más jóvenes que a ellas no las pongas en lista, porque como son más jóvenes, si un día el deseo de casarse se les vuelve pecaminoso, van a pecar. ¿Cómo? Violando su primer compromiso. Es decir, diciendo: ay no, ya no quiero hacer ese voto, ya me quiero casar. Entonces pecan contra el Señor, porque es mejor que prometas y no cumplas. Que no prometas a que prometas y no cumplas. No te apresures a hacer votos que no vas a cumplir. Entonces, parece que era una especie de orden a la que se entraba en servicio a través de un voto. La iglesia aprendió la lección. En definitiva, aprendió la lección. Le dio manejo a la situación, como decimos nosotros. Nuestras iglesias deben planificar la manera en que dan apoyo sostenido a los necesitados. No debe hacerse de manera reaccionaria, sino planificada. Y eso es lo que vemos aquí. Porque muchas veces nuestra misericordia es solo eso, reaccionaria. Fulano tiene una necesidad, ay, dale. Fulano se cayó y se rapó, ay, dale. Pero no hay un plan en el que haya una asignación, un presupuesto que dice rubro de misericordia, gordo, lo suficiente para atender necesidades específicas. Esa es una de las metas de la iglesia, mis amados hermanos. Los diezmos de la iglesia, las ofrendas de la iglesia, no son el salario del pastor. No son su patrimonio. Se les puede reconocer de allí, por supuesto, lo veremos. Pero eso es una de las cosas para las cuales se ofrenda en la iglesia. El sostenimiento del culto. El sostenimiento del ministerio, o de los que hacen el ministerio, y la ayuda de los necesitados. Y en nuestro caso particular, las misiones, la expansión del evangelio. Esos son los propósitos por los cuales cuando yo doy una ofrenda, estoy pensando en eso. Esto tiene ese propósito. Y la iglesia debe planificarlo de esa manera. Porque lo que no se planifica es como un billete de 50 que se cambia. Se fue. Chao. Además de eso, es importante ver que el involucrarse en cualquier servicio en la iglesia demanda una vida de santidad. ¿Qué iban a hacer estas mujeres? No iban a predicar la palabra, no iban a cantar, no iban a hacer un ministerio público. Pero mira lo que se les pide: piadosas, marido de una sola mujer, que hicieran esto y esto. ¿Para qué? Para que reciban las personas de la iglesia. Los servidores que me están escuchando. Se requiere más que la simple disposición de decir: yo soy un servidor porque yo trabajo en servicio al cliente de mi empresa. Yo puedo ser servidor en la iglesia. No, además de la disposición se requiere carácter. Se requiere de una vida santa, piadosa. ¿Por qué? Porque no estamos ministrando a los hombres solamente, no estamos cumpliendo una función logística solamente, estamos sirviendo al Señor. Y los que sirven al Señor deben andar como es digno de esa vocación. Y eso es lo que nos muestra este texto también. Estas mujeres vivían con dignidad. Una y otra vez vemos cómo pastores y diáconos e incluso oficios no reconocidos demandan que las personas sean de buen testimonio. El pastor, unos requisitos monstruosos. Los diáconos, igual que los pastores, menos que prediquen. Las viudas, no menos. Solo para un oficio de asistencia. Esas mujeres debían cumplir un requisito de edad, mayores de 60 años. Pablo no da más explicaciones, pero más adelante dice por qué no más jóvenes. Porque las mujeres jóvenes estaban siendo viudas más expuestas a tentación. Ojo, Pablo no está diciendo que es que las viudas jóvenes siempre son. No, él está diciendo hay una mayor probabilidad. Yo creo que por una razón biológica que no necesita explicación. ¿Verdad?
por una razón del ciclo natural de la vida. Así que si una mujer era joven y tenía tentaciones, pues era simple, se podía volver a casar, no hay problema. A las jóvenes aconséjenles que se casen de nuevo, que no anden por ahí como sueltas, viviendo una vida desenfrenada. Trata de animarlas a que establezcan un nuevo matrimonio y hagan una vida que dé gloria al Señor. Normal. Vamos a hablar de eso en los minutos que nos restan. Así que debía ser mayor de 60. Debía tener buen testimonio de pureza, haber sido mujer de un solo esposo, obviamente mientras ese esposo vivía. Eso técnicamente es que haya sido fiel a su marido viva, mientras vivía, técnicamente. Debía tener testimonio de buenas obras, es decir, otras personas debían dar testimonio de que era alguien que hacía buenas obras, que servía en áreas específicas. Ahora, yo sé que alguien puede estar pensando aquí, no deberían solo ayudar y ya. Tanta cosa para dar 100,000 pesos mensuales. Por decir algo, ¿no? ¿Por qué tanta condición? Caramba, ni en Familia en Acción. Uno va, reclama y punto. Es que recuerde que no era una ayuda ocasional, otra vez. En primer lugar. Se trataba de un sostenimiento, y este es nuestro argumento, el que estamos defendiendo. Dado que los recursos de la iglesia no son infinitos, con eso estamos muy de acuerdo, y que son muy limitados, cada peso cuenta. Y se tiene que administrar correctamente. Todo debe hacerse con sabiduría, incluso repartir ayuda. Incluso ayudar tiene que hacerse con sabiduría. Lamentablemente eso es uno de los problemas que enfrentan los ministerios de ayuda y misericordia hoy en día, dentro y fuera de la iglesia, que ven la acción de ayudar como activismo social, asistencialismo dañino. Las personas crean una dependencia de la ayuda y nunca crecen espiritualmente. Y es por eso también que se recurre tanto a que se busque primero la ayuda del círculo familiar antes de cargar a la iglesia. Pero ¿y qué pasa con las otras viudas? Yo sé que usted está pensando en esas pobres mujeres menores. Bueno, si de verdad querían servir al Señor, tenían que esperar a cumplir los 60. Si se espera para la jubilación, ¿por qué no esperarlo para servir al Señor? Si de verdad querían hacerlo. Yo estoy pensando en las que tal vez estaban en sus 50, 55. Pero las más jóvenes, las de 30, 35, 40, 20... 18. Era complicado. Así que eso nos lleva al último encabezado. ¿Cómo se trata a estas que están fuera de esa categoría de 60 y que no entran en la lista? ¿Cuál es la recomendación? ¿Se les echa de la iglesia? No. Se les exhorta y se les anima a que vivan de una manera piadosa. Ese es el tercer encabezado. El cuarto, no se preocupen, es solo un redondeo, es una conclusión. Este vendría siendo nuestro casi último encabezado. Miren lo que dice el texto, en el versículo 11. Pero rehúsa a poner en lista, es decir, no metas en nómina. No pongas en lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, porque hay deseos sensuales lícitos, los del matrimonio, y hay deseos sensuales contrarios a Cristo fuera del matrimonio. Se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Ya ahora sí tiene relación a su promesa anterior. Es decir, una joven va y dice a la iglesia: yo tengo 22 años, me quedé viuda hace 4 y yo siento que quiero servir al Señor. Y entonces dice: claro que sí, usted entre aquí y debe cumplir esto y estos requisitos. Con mucho gusto, yo me comprometo. Delante de la iglesia se le presenta, hace su voto y empieza a servir y a hacer misericordia. Pero resulta que a los 2 años se enamora y a los 3 se vuelve loca de amor. Y a los 4 dice: yo no aguanto más, yo tengo que casarme, yo voy a dejar eso así.
Gracias, yo me voy a casar. Y dice, no. No se puede jugar con eso. Porque es una vocación de servicio. Algunos creen que aquí, de esta práctica de la iglesia, es que en el siglo IV se establecen los monasterios. Sin embargo, no era la intención inicial de Pablo establecer monasterios para vírgenes, porque dicen, no vamos a recibir ahora viudas, sino vírgenes. O sea, mujeres que no tengan cómo saber que están teniendo un deseo sensual contrario a Cristo. Y las apartan de los placeres del mundo y entonces se crean los famosos monasterios. Pero las funciones eran básicamente las mismas que tú puedes ver incluso en la religión católico romana para las que sirven como monjas. Solo que no lo vamos a hacer con viudas, vamos a hacerlo con mujeres no. Algunos creen que este sistema era el precursor o fue el precursor en el siglo IV de este tipo de monasterios. Eso es una teoría, pero parece tener mucho sentido, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede ahí? Que Pablo quería evitar que el tema de la manutención se volviera un saboteo. Como que yo entro y salgo. Ay, yo quiero servir al Señor. Ay, qué bueno, yo me involucro. Y después, fuera. Ay, yo quiero agarrar esto es tan bonito, tan bueno. Yo quiero lavar los pies, yo quiero ser hospedadora, yo quiero cuidar niños. Métanme. Y después, no, ya no. Caí en pecado. No, porque eso sería de mala reputación para la iglesia. Y además que parece ser que la viuda de Éfeso, las jóvenes, eran bastante alegres. De hecho, algunos escritos se han encontrado donde los hombres tenían temor a las viudas jóvenes. O sea, como que trataban de evitarlas porque eran peligrosas. Entonces Pablo, en ese contexto, es que está declarando a las viudas jóvenes no se pongan en esa lista. ¿Por qué? Porque no es provechoso. Y además de eso, tienen la propensión, versículo 13, aprenden, se habitúan. Facilito se habitúan a estar ociosas, yendo de casa en casa y que a visitar y a saludar. Y no solo eso, sino también que se vuelven charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Pablo no está diciendo eso de todas las mujeres jóvenes. Pablo está diciendo eso de mujeres que no vivían conforme a Cristo. Y entonces dice, vamos a evitarnos eso, porque tienen una propensión, en lugar de ir a visitar para consolar, todo eso se convierte en un lleva que trae. Entonces tú imaginas, reunión de viudas jóvenes. Entonces por eso Pablo parece que asume esa posición. Ahora bien, la prueba de que Pablo no está aquí menospreciando el hecho de que podía haber viudas jóvenes realmente piadosas es que él dice en el versículo 14, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que hagan su vida, que en lugar de estar ociosas y sin nada que hacer, que en realidad se ocupen de algo que dé sentido a su rol, a su llamado, que puedan tener sus hijos, que puedan criarlos en sujeción. Ojo, esto no es una declaración como lo leen algunos machistas, la mujer que se case y vaya a criar hijos y punto. No. Él está diciendo, hay un camino mejor que el camino de andar lejos de Cristo, como ociosas, libres, como no teniendo nada que hacer, simplemente por tener y disfrutar de una libertad que ahora tiene después de haberse muerto su marido. No. Que pueda volverse a casar, dice Pablo, que tenga hijos, cuiden su casa y que no den al adversario reproche. Ahí era donde estaba el problema. Porque el evangelio podía ser blasfemado. Y para probar que Pablo no estaba hablando basado en suposiciones, él dice en el versículo 5, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. O sea, yo no me estoy inventando nada. Es la información basada en datos, dice Pablo. Y así llegamos al final, al versículo 16. Pero antes de eso quiero que se queden con esta frase, porque creo que aplica en términos generales para todos. Es una aplicación práctica que Pablo nos deja aquí.
la ociosidad y la falta de enfoque espiritual pueden llevar al pecado. De otra manera, la mente y las manos ociosas son el escenario ideal para que crezca el pecado. Finalmente, el versículo 16 son estas recomendaciones finales. Pablo cierra la idea recogiendo su punto principal. 2, para ser específico. Mírenlo en el verso 16. Si algún creyente tiene viudas en la familia, que la mantenga. Y 2, que la iglesia no lleve carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Él está cerrando la idea. La instrucción termina ahí. La familia debe ser responsable de las personas en necesidad de su círculo. 1. 2. La iglesia puede hacer mejor uso de sus recursos con el fin de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Como ustedes pueden ver, el texto cierra exactamente con la idea que les propuse al principio y que le dije que quería probar y defender a lo largo del sermón. Debido a que los recursos de la iglesia son limitados, se debe cuidar del necesitado con sabiduría, dando ayuda a quienes realmente lo necesitan. Pablo cierra su idea concluyendo exactamente eso. ¿Y qué es cuidar con sabiduría? Buscar o estimular a sus familiares que puedan ayudar. Tratar de evaluar la vida de esa persona y si recibir una ayuda va a ser bueno o malo. Tratar de encontrar una forma en la que ayudar sistemáticamente le traiga progreso en lugar que dependencia. Cosas de ese tipo. Pero al final, me encanta como Pablo lo dice. Si alguno tiene creyente viuda en la familia, que la mantenga. Y que la iglesia no lleve la carga. ¿Cuál carga? Pues la carga de una viuda que tiene hijos. O la carga de una viuda que no es viuda. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a los que de verdad son viudas. No es para que haya más dinero para el pastor. No es para que haya más programas. No, es para que podamos ayudar a quienes realmente necesitan ayuda. No sé si lo ven, pero hay una filosofía de ministerio para ayuda y misericordia en ese texto. Completa. Como iglesia queremos ser fieles al Señor, cuidando de los que tienen necesidad, pero debemos hacerlo con sabiduría. Pero no sé si usted ya lo notó, ya lo mencionamos, ahí está implícito nuestro deber de dar y de ofrendar. Y de saber que lo estamos haciendo para un propósito sabio, bíblico. Como iglesia también debemos orar para que el Señor nos dé oportunidades de servir no solo adentro de la iglesia, sino afuera. Porque como lo hemos visto, eso es una forma en la que mostramos el amor de Dios y en la que mostramos cómo Dios cuida del necesitado. Hay mucha gente afuera también teniendo mucha necesidad. Tal vez no le vamos a dar una ayuda sistemática, pero una ayuda ocasional nos puede abrir la puerta para entrar y resolver su mayor necesidad, que seguramente es la necesidad de Cristo en su corazón. Compartir el pan con alguien y crear una relación con esa persona y luego presentarle el pan espiritual es el plan de Dios y una forma también en la que nosotros extendemos el reino. Piensen en su barrio, en el vecindario, en el lugar en el que sabemos que hay necesidad y pensemos en oportunidades de ir, mostrar el amor de Cristo, mostrar compasión mientras compartimos el evangelio. Esa es parte de nuestro llamado. A veces parece que nuestros ministerios de misericordia son como la cigüeña, ¿verdad? Esta leyenda de que la cigüeña llega y deja al bebé en la puerta y se va. O sea, a veces creemos que hacer misericordia es hacer una compra, llegar a una casa, buena, aquí le traigo, Dios le bendiga, chao, Cristo la ama. No, es poder abrir la puerta para entablar una relación. Quiero oír, que esa persona entienda que me importa, que realmente estoy preocupado por su necesidad. Y luego entonces cuando yo le hable la verdad, ella va a entender que yo se la estoy diciendo porque realmente estoy preocupado por ella, no porque lo estoy fingiendo. Y amigo que estás aquí, si tú no tienes a Cristo, has escuchado este sermón tan raro, tan extraño, en tu vida te imaginaste que ibas a oír hablar acerca de cómo administrar recursos para viudas en una iglesia. Bueno, hay una cosa clara aquí, por lo menos una cosa clara para ti. Dios cuida de su creación, provee pan al hambriento
y agua para el sediento. Dios cuida de los que tienen necesidad. Y tal vez tu necesidad hoy no sea física. Tal vez tú tengas toda tu alacena llena. No sea una necesidad ni de ropa, pero hay una necesidad que tú tienes si tú no tienes a Cristo. Y es la necesidad más grande que nada en este mundo puede saciar. La necesidad de un Salvador. Si tú crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes de todo corazón, Él perdonará tus pecados. Él lavará tus pecados. Te dará una nueva identidad y te alimentará con Él mismo. Él es el pan de vida. ¿Y cuándo puedes hacer eso, mi amigo? Hoy. Hoy mismo tú puedes venir a Cristo y decirle, Señor, yo quiero ser saciado con el pan de vida. Oremos. Señor,